Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro video más del club en el cual hablaremos de otro futbolista vinotinto más, de otro jugador que sin lugar a dudas es pues parte de la medular y parte de la actualidad y de la titularidad, ¿no?, de la vinotinto. Ese es el caso de José Andrés Martínez, como se le conoce popularmente por todos nosotros los aficionados, Brujo Martínez, el Brujo Martínez, que pues es un centrocampista vinotinto que actualmente milita en el Philadelphia Union de la MLS y que es sin lugar a dudas otro de los jugadores o uno de los jugadores que hoy en día tienen el presente, uno de los presentes más fuertes, ¿no?, de la vinotinto. O sea, el Brujo Martínez hoy en día es quizás uno de esos jugadores vitales para el planteamiento vinotinto y pues nada, o sea, es de esos top 3, o sea, con Yangel, con Cristian Cáceres y bueno, Brujo Martínez son ese trienio o ese trío de centrocampistas que en la vinotinto a día de hoy no pueden faltar. Y es que si hablamos del Brujo Martínez, hablamos de un centrocampista que, bueno, en duelos aéreos, cosa que Cristian Cáceres no tiene, cosas que Yangel sí tiene, o sea, 2 de 3, está muy bien. Tenemos a un centrocampista prácticamente muy de corte, muy de trabajo, muy de eso, de correr y de ir mucho hacia zonas importantes. De hecho, es un jugador que se puede destacar que tiene muy buena distancia progresiva con el balón, o sea, el Brujo Martínez es capaz de recuperar y de llevar la pelota al otro área para pues generar ataque ofensivo, generar acciones ofensivas, perdón, y para generar un ambiente de ataque, ¿no? O sea, el Brujo Martínez te permite o te da la capacidad de ser ese tipo de jugador que haga un corte y que te rápidamente ayude a una contra para que tu equipo lo logre. Ahora bien, eso suena muy lindo, pero una de las cosas que quiero quizás ver o mirar mucho más de él es su capacidad de dar pases progresivos. Y es que sí, o sea, está en un percentil que da cada 90 minutos al menos 6 pases progresivos. Eso en todas las estadísticas del año hasta ahora en cuanto a su rendimiento en liga, en la MLS. Y pues a partir de esa distancia progresiva de pases, yo quisiera pues tomar ese testigo y hablar de los pases, porque, o sea, yo creo que al Brujo Martínez una de las cosas que más le ha fallado en sus presencias con la vinotinto es esa claridad a la hora de sacar la pelota. O sea, como al resto de centrocampistas, o sea, no es que no hay un centrocampista de la vinotinto quizás que dentro de todo lo bueno que son centrocampistas de mucho trabajo tengan esa claridad para pues sacar limpiamente el balón. Y yo creo que el Brujo Martínez ha sido uno de los jugadores que ha sido más prueba de ello, ¿no? Y es que cuando hablamos del Brujo Martínez es un centrocampista que por pases intenta 45 cada 90 minutos y el porcentaje de esos pases que lleguen que lleguen al compañero son muy bajos. O sea, realmente es un jugador que intenta muchos pases y que esa creación, o sea, esos intentos con esos juegos, con esos pases, no llegan muchas veces al rival. Lo que mejor tiene es que intenta al menos un cambio de banda. Eso es una de las cosas más positivas que tiene. Sin embargo, no llega a uno. Y eso pues por relatar solamente una cosa, o sea, de esos 45 pases ha completado cada 90 minutos al menos 35, es decir, falla muchísimo esos pases y eso es quizás para mí es el testigo más importante o es de lo cual tenemos que tomar más atención cuando hablamos del Brujo Martínez, porque si bien es cierto que es un centrocampista de corte, de mucha defensa, de mucha recuperación, también hablamos de un centrocampista que, bueno, que lastimosamente le cuesta un poco más completar pases. Y eso en el rol que ocupa dentro del centro del campo yo creo que es fatal, porque es que necesitas, y más en un equipo que juega las transiciones ofensivas como lo hace Venezuela, necesitas centrocampistas que sean capaces de tomar la pelota en ese último tercio de tu área y llevarlo al
no sé si a la portería, pero sí por lo menos a una zona ofensiva relevante. Y ese es el caso del Brujo Martínez. Yo creo que el Brujo, como bien lo he podido demostrar y como lo digo según la data, es un excelente trabajador dentro del centro del campo. Es un excelente centrocampista que de hecho en el Philadelphia Union en el último año ha hecho 1727 minutos, lo cual es una cifra bastante buena, es una cifra positiva, es una cifra que te da, pues son muchos minutos que ha disputado. De hecho, en la actualidad ha jugado los 5 encuentros, los ha jugado los 5 con Filadelfia, y eso te da un poco de idea, te da un poco de una noción de en dónde se encuentra José Andrés Martínez en cuanto a rendimiento. Yo considero que el Brujo Martínez sufre de no completar los suficientes pases, y es que cuando un centrocampista de estas características, como bien lo he dicho y recalco y lo vuelvo a decir, no completa pases, se convierte en un centrocampista que lastimosamente en el fútbol de hoy no nos sirve de mucho. Es un centrocampista que si no te genera ataque, si no genera esas condiciones para tener el trabajo de recuperación, pero también lograr llegar al ataque y lograr incidir y atacar, es que sin eso es muy complicado competir con equipos con el centro del campo que tiene Brasil, con el centro del campo que tiene hoy en día Argentina, que tiene quizás Colombia, y quizás le llega un poquito a ese centro del campo que todavía, a pesar de los años, tiene Chile, ¿no? Entonces es complicado tener que luchar contra ese tipo de equipos, y además equipos que juegan muy directo, muy a la contra, muy a tomarte las espaldas, y con centrocampistas así que a lo mejor una presión alta no te la superan, es complicado. Ahora, lo positivo que tiene es que es un jugador que es capaz de tomar la pelota y llevarla hasta la otra área, o sea, que es capaz de correr mucho dentro del campo. Eso es positivo. O sea, es un centrocampista que abarca muchísimo y que es capaz de cubrir zonas y de llegar a zonas que de lo contrario por otros jugadores quizás no se puede. O sea, a pesar de que su trabajo, y aquí quiero finalizar, a pesar de que su trabajo con balón no es el más positivo, no es quizás el más brillante como quizás el de Cristian Cáceres o el de Ángel Herrera, que se ha convertido en un absoluto box to box dentro del fútbol, el Brujo hace un trabajo de servicio, digámoslo así, o trabajo sucio que es necesario, pero que, repito, si el Brujo no es capaz de de completar pases, de ser un jugador efectivo en cuanto a construcción como centrocampista, es muy complicado que juegues a la contra, porque de lo contrario no tienes manera de defenderte. A ver, no es que no meta un pase el Brujo Martínez, pero sí se ve que le cuesta ese tema de salir jugando. Se ha mejorado, frente a Italia se vio mucho mejor, frente a Guatemala lo mismo, pero lo he dicho. Realmente mi conclusión es que muy trabajador sin balón, pero con el balón es donde se da ese twist, ese cambio se da ese viraje, y esos jugadores que tienen ese subviraje en el centro del campo son los mejores centrocampistas. Si no, mírate a un Xavi, a un Iniesta, a un Pogba en sus buenas épocas, a un Pirlo. Son jugadores que técnicamente son muy buenos y que son capaces de tener ese clic, hacer clic en ese y tener esa capacidad de tomar la decisión para meter los pases y filtrarlos donde los tengan que filtrar. Pero bueno, ya ha terminado este video del Brujo Martínez. Yo quiero, si has llegado hasta acá, recordarte que te suscribas, que te unas al club, que te conviertas en uno más. Que te conviertas en uno más de esos 1292 a día de hoy que somos. Y que te conviertas y te unas a esta comunidad, a este canal. Y lo segundo, ya que vamos de paso a lo último, me dejes un like, y que luego de dejarme el like, antes de haber hecho todo lo demás, o luego de haberme comentado, como tú prefieras, me comentes qué te parece el Brujo para la Vinotinto. ¿Crees que se debe esperar por otro centrocampista como David Martínez o un Telasco Cebolla que eclosione un poco más? ¿O hay que darle un poco más de oportunidades al Brujo? ¿O crees tú que ninguno de los otros centrocampistas de creación tienen la capacidad, pues, de jugar sin el balón como lo tiene el Brujo? Pero bueno, yo por lo pronto cierro la pregunta, cierro el video y me despido. Nos vemos en otro video más el día de mañana. Chao.